Hola con todos, hoy continuamos con el curso de física. Ya hemos visto lo que era la cinemática y ahora vamos a hablar específicamente sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. Este movimiento es el más simple. La característica fundamental del MRU es que su trayectoria es una línea recta. La trayectoria es una línea recta. La otra característica es que su velocidad se mantiene constante. Hemos visto que la velocidad es un vector. Si no tiene la flecha encima, se habla de rapidez. Pero cuando tiene su flecha encima, se llama velocidad. Y para que yo diga que su velocidad se mantiene constante, significa que la velocidad es igual en todo instante. ¿Qué significa también? Que su módulo no cambia y la dirección tampoco. La velocidad se mantiene constante. Significa que módulo y dirección es igual en todo instante, en toda la trayectoria. Entonces acá simplemente ponemos la velocidad se mantiene constante. La velocidad se mantiene constante. Acá estoy hablando indirectamente en módulo y dirección. En módulo y dirección. Vamos a graficar aquí cómo se vería si digo que la velocidad es constante. A ver, vamos a ver acá. Si yo tengo un móvil, que parte desde aquí con una velocidad v, luego de cierto instante, cuando pasa un tiempo t, el móvil ya está acá con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque me dice que la velocidad en el MRU es constante. Además, ¿por qué la trayectoria he dibujado el recto? Porque la trayectoria en MRU es una línea recta. Cuando pase otro instante, el mismo tiempo, digamos acá pasó 4 segundos, acá también 4 segundos. Cuando pase 4 segundos, el móvil ya estará por acá con la misma velocidad en módulo y dirección. Si digamos la velocidad era de 5 metros por segundos en la dirección y, acá tendría que ser el mismo valor y en la misma dirección. 5 metros por segundos en la dirección y acá también 5 metros por segundos en la dirección del vector y. Entonces, ¿qué dice? Nosotros sabemos por definición que la velocidad media es desplazamiento por unidad de tiempo. Y el desplazamiento nosotros hemos visto que era igual a la variación de la posición respecto al tiempo o dividido entre tiempo. Y toda variación hemos dicho que era la diferencia del final de la posición final y la posición inicial. Ahora, variación del tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Lo interesante acá en el MRU es que esta velocidad se va a mantener constante. ¿Qué significa? Que toda esta división es constante, no cambia. Por ejemplo, a ver,
Si yo tengo una división, digamos, una división de 4 tercios. Si al numerador le multiplico por 4, al denominador también le debo multiplicar 4. Entonces, ¿en cuánto se convierte? 4 por 4, 16. 4 por 3, 12. Si yo simplifico estos números, acá saco cuarta, sería 4. Saco cuarta, sigue siendo 3. Entonces, acá se mantiene constante. Esta proporción se mantiene constante. Por eso acá, esta división donde dice que la velocidad media va a ser igual al desplazamiento por unidad de tiempo, esta división del desplazamiento por unidad de tiempo se va a mantener constante. Y para que desplazamiento por unidad de tiempo se mantenga constante, y eso significa que la velocidad es constante, significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Significa que el desplazamiento es directamente proporcional a al tiempo empleado o al intervalo de tiempo. Directamente proporcional. Cuando hablamos de directamente proporcional, si recordamos aritmética, significa que si al numerador, si a una magnitud, por ejemplo, si el desplazamiento es directamente proporcional, al desplazamiento, por ejemplo, lo puedo multiplicar por un a, entonces al tiempo también le debo multiplicar por la misma cantidad. Si al desplazamiento le divido por un b, a la variación del tiempo también debo dividir por un b. Entonces ambos aumentan o ambos disminuyen. Si el desplazamiento aumenta, entonces el intervalo de tiempo tiene que aumentar para que la división se mantenga constante. Si el desplazamiento disminuye, también el intervalo de tiempo tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que la velocidad se mantenga constante. Con eso, podemos mencionar acá como la tercera característica de que cuando recorre, a ver, en tiempos iguales recorre distancias iguales. Por ejemplo, si esto es, si desde aquí hasta acá pasó un tiempo t, entonces debió recorrer un desplazamiento d. Si desde acá hasta ahí también pasó el mismo tiempo, entonces su distancia o su desplazamiento tiene que ser el mismo, un desplazamiento d. En tiempos iguales recorren distancias iguales. En tiempos iguales recorren distancias iguales. El tiempo es proporcional a la distancia o la distancia es proporcional al tiempo. Y en aritmética, cuando se habla proporcional a secas, se refiere a que es directamente proporcional. Entonces acá vamos a poner el móvil recorre distancias iguales, en intervalos de tiempo iguales también. Creo que esta definición es todo. Ahora, vamos a ver. Nosotros en el MRU ya no vamos a poner velocidad media. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que como esto es MRU, la velocidad se mantiene constante. No digo que la velocidad media se mantenga constante, sino digo que la velocidad. Si nosotros definimos acá, por ejemplo, en este punto, su velocidad sería v. Acá su velocidad es v. Acá su velocidad es v. Ahora, acá su desplazamiento es d. Sería d acá. Su desplazamiento sería d. Aquí otra vez su desplazamiento es d. La misma. Desplazamiento no ha variado. Tiempos tampoco han variado. Entonces, la velocidad media en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media es constante. Y además, en el MRU, acá vamos a poner, en el MRU, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea.
Sabemos que la velocidad instantánea es un vector, la velocidad media también es un vector, pero la velocidad promedio no es un vector, es un escalar. Entonces, nosotros, miren, a ver, si esto fuera MRU, en este punto su velocidad va a ser V. En este punto su velocidad va a ser V. En este punto su velocidad va a ser V. En este punto velocidad V. En este punto velocidad V. En este punto velocidad V. Entonces, en todo instante su velocidad se mantiene constante. Si yo saco una velocidad media en este punto y en este punto, la velocidad media seguirá siendo V, constante. Por eso, la velocidad media se mantiene constante, al igual que la velocidad instantánea. Por ejemplo, en un instante, a ver, por ejemplo, cuando pase 2 segundos, acá, desde aquí hasta acá, pasó 2 segundos, su velocidad era V. Cuando pase 20 segundos, por ejemplo, acá estará el móvil y su velocidad seguirá siendo V. Cuando pase 1000 segundos o no sé, no importa el tiempo que pase, su velocidad va a ser igual. Por eso la velocidad instantánea va a ser también igual a la velocidad media, porque no varía. Por eso llegamos a la conclusión de que la velocidad media va a ser igual a la velocidad instantánea. Ahora, como nosotros no vamos a trabajar ni con la velocidad media ni con la velocidad instantánea, le vamos a poner un nombre o en física, cuando se trata del MRU, simplemente se le dice velocidad. Ya no se dice velocidad media ni tampoco velocidad instantánea, se dice simplemente velocidad. Ya, ahora, esta es una de las características. La otra son 3 características básicamente. Y con esto, técnicamente esto es la definición completa del MRU. Y si nosotros recordamos la definición de velocidad media, sabemos que la velocidad media de la clase anterior es igual a ¿qué? Al desplazamiento por unidad de tiempo. Y sabemos también que el desplazamiento es la variación de la posición por unidad de tiempo que acá se divide. Ahora, toda variación siempre es final menos posición inicial entre variación de tiempo, como se trata de velocidad media. Ahora también sabemos que la unidad de la velocidad es metros por segundos en el sistema internacional. Acá también lo mismo. La cuestión aquí es que como nosotros a esta velocidad media ya no le vamos a poner Vm, sino simplemente V, vamos a despejar acá. Esta posición lo voy a poner así. Entonces, el tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces dirías posición final menos posición inicial va a ser igual a ¿qué? A la velocidad v por el tiempo. Velocidad v por el intervalo de tiempo o instante de tiempo en MRU. Ahora voy a despejar solamente posición final. Posición final va a ser igual a la velocidad. Este intervalo de tiempo también le voy a simplificar para no escribir demasiado letra. Simplemente voy a poner como un tiempo, nada más. Y esta posición inicial pasamos a al otro lado de la ecuación con el signo contrario. Esta es la ecuación que reina en el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, vamos a ver las demás definiciones. Ya sabemos que la ecuación que gobierna el MRU es velocidad, posición final es igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Y cuando hablo de velocidad, estoy hablando de vector. Posición, vector. Final, inicial. Entonces, acá, nosotros vamos a poner 2 ecuaciones, ¿ya? La ecuación escalar
y la ecuación vectorial, escalar y vectorial. Pero es esta misma. Y además, nosotros desde aquí podríamos poner esto, miren. Nosotros, todo esto, como esto es posición final menos posición inicial, nosotros sabemos que posición final menos posición inicial es el desplazamiento. Y esto va a ser igual a la velocidad como vector por el tiempo. Esto es solamente cuando simplificas o cuando le pones de otra forma la variación de la posición y sería el desplazamiento. Entonces, si nosotros hablamos de la fórmula escalar, ya no vamos a hablar de vectores. Simplemente sabemos que si sacamos módulo a esta ecuación, nos va a quedar de que la distancia va a ser igual a ¿qué? A la rapidez, porque el módulo de la velocidad es rapidez y el tiempo es escalar. Entonces ponemos acá, distancia es igual a rapidez por el tiempo. Esto es en forma escalar. Ahora, en forma vectorial, es tal como está. El desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo, en forma vectorial. Aquí nosotros recordamos la fórmula evita, ¿recuerdan? A la distancia se le conoce como E igual a rapidez por el tiempo. Y esta formulita aparece en los libros, pero esto solamente en el MRU, dado que es la línea, la trayectoria coincide, la medida de la trayectoria coincide con la distancia y el espacio. Son iguales en el MRU. Ahora, vectorialmente acá, nosotros el desplazamiento sabemos también de aquí también de que es igual a posición final menos posición inicial y esto es igual a velocidad por el tiempo. Despejamos la posición final y va a ser igual a velocidad por el tiempo más posición inicial. Y esto, si recordamos, geometría analítica, específicamente las rectas, representa una ecuación lineal de una recta. Entonces, si recuerdan ustedes, se supone que, a ver, vamos a poner nota. Nosotros ya conocemos la ecuación de una recta. La ecuación de una recta, por ejemplo, de una recta L es y igual a ax más b, donde este a me representa ¿qué cosa? La pendiente. Pendiente de la recta L. ¿Y cómo se calcula? El A se calcula como tangente del ángulo que forma la recta con el eje X positivo. Entonces de acá tenemos dos grafiquitas que nos pueden ayudar. Digamos esto es Y y esto es X. Esto es X, Y. Si la recta se inclina hacia la derecha, así, entonces significa que el ángulo que forma el alfa que estamos viendo acá es este angulito, que forma el eje X con la recta. Ahora, si en caso la recta fuera de pendiente negativa, la recta se dibujaría así, inclinado a la izquierda. Y el ángulo que formaría esta recta con el eje X positivo sería este ángulo, el alfa. En ambos casos, eh, el término lineal representa al tangente del ángulo y representa la pendiente de la recta. La pendiente. Ahora, acá, la pendiente va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el ángulo se encuentra básicamente en el primer cuadrante. Entonces acá, A va a ser positivo. Aquí, A va a ser negativo. ¿Qué significa eso?
de que si la recta se grafica inclinado a la derecha, la pendiente es positiva. Si la recta se grafica inclinado a la izquierda, la pendiente es negativa. Eso es en geometría analítica, las rectas. Entonces, recordando esto, nosotros podemos hacer por analogía de que esto fuera y esto es A y esto B. El punto B, por si acaso, el punto B va a ser esto. El intersecto con el eje Y se llama B. Acá también el intersecto con el eje Y, el intersecto de la recta con el eje Y se llama B. El intersecto de la recta con el eje Y es B. Y acá está el B. Y ahora, si nosotros comparamos esto, Y será igual a ¿qué? No es aceleración, es A simplemente, coeficiente lineal AX más B. Normalmente nosotros en geometría analítica ya no se le pone A, sino M. M, porque M representa la pendiente, eso es mucho más fácil para no confundirse. Esto sería M también, y acá M, M. Acá también M como la pendiente, para que no se confunda. Y le vamos a poner M. Entonces, si nosotros comparamos estas ambas ecuaciones, nos damos cuenta de que M va a ser igual a la velocidad. Y nosotros, por geometría analítica, hemos visto de que M, ¿cómo se calcula? Como tangente del ángulo alfa. Y el ángulo alfa es el que está formado con el eje X positivo y la recta. El eje X positivo y la recta. Entonces, este M suele tomar valores positivos en caso de que la recta sea con pendiente positiva inclinado a la derecha. Suele tomar valor negativo en caso de que la recta tenga pendiente negativo, negativo inclinado a la izquierda. Entonces, significa que como M tiene dos posibles valores, positivo y negativo, y por analogía estamos viendo de que m es igual o representa el valor de la velocidad en física para el MRU. M sería la velocidad. Entonces, ya automáticamente cuando veo esta ecuación, digo automáticamente que V representa la pendiente de la recta. V representa a la velocidad en física y en álgebra sería la pendiente. Entonces, haciendo analogía, la velocidad tiene dos características, o que sea positivo o que sea negativo. ¿Cuándo va a ser positivo la velocidad? Cuando la recta esté inclinado hacia la derecha. ¿Cuándo la velocidad va a ser negativa? Cuando la recta esté inclinado hacia la izquierda. ¿Qué significa que la velocidad sea positivo? Si la velocidad es positivo y además estamos hablando de vectores, significa que el móvil está yendo a la derecha o está avanzando. En cambio, si la velocidad fuera negativo en algún momento, significa que la velocidad está, que el móvil está yendo a la izquierda. Y hay que saber esto. Por ejemplo, ya, la recta es esta. La recta es esto. El plano cartesiano es esto. X, Y. Y esto es el punto 0,0. Desde este punto hacia allá se llama eje X positivo. De este punto 0 hacia arriba se llama eje Y positivo. Ahora, si desde este punto yo voy para este lado o para abajo, se llama Y negativo. Si desde este punto voy a este lado, a la izquierda, se llama X negativo. Normalmente nosotros trabajamos con el primer cuadrante. A este lado se le llama primer cuadrante. A él se le dice segundo cuadrante. Esto es el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Entonces, normalmente se suele hacer ejercicios solamente en el primer cuadrante, pero eso no significa que no se haga en el tercer cuadrante, o digo el cuarto cuadrante. Ya. Ahora, qué quiero resaltar con esta gráfica? De que cualquier vector que salga de 0 hacia el eje X positivo, cualquier vector que vaya en ese sentido hacia el eje X positivo va a ser un vector positivo,
va a ser un vector positivo. Cualquier vector que vaya desde el 0, desde este punto, hacia este lado, hacia el eje X negativo, va a ser un vector negativo. Cualquier vector que vaya desde aquí hasta arriba o que tenga ese sentido de que está yendo hacia arriba, va a ser un vector positivo. Y cualquier vector que venga para abajo va a ser un vector negativo. Es simple. Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, este vector, si estoy en el eje X, Y, este vector que está yendo en este lado va a ser un vector negativo. Este vector que está así y me refiero, o sea, estoy con una referencia X y Y, este vector que está dibujado así va a ser un vector positivo con un vector unitario J. Y este va a ser un vector negativo con un vector unitario Y. ¿Por qué? Porque estoy en el eje X y esto está en el eje Y. Por ejemplo, si yo tengo un vector a este lado, este vector va a ser positivo o negativo. Va a ser positivo porque estoy yendo como a la derecha más o menos. Cuando voy a la derecha va a ser positivo. Cuando voy a la izquierda va a ser negativo. Cuando voy hacia arriba va a ser positivo. Cuando voy hacia abajo va a ser negativo. ¿Ya? Eso es más o menos. Ahora, como ya sabemos de que la velocidad toma valores positivos y negativos, también ya sabemos de que cuando la velocidad es positivo, la gráfica de la recta que representa a su trayectoria va a ser con pendiente positiva inclinado a la derecha, si es negativo inclinado hacia la izquierda. Ya sabemos todo eso. Ahora vamos a graficar específicamente gráfica, posición versus tiempo. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a poner acá 1 y decimos gráfica, posición versus tiempo. Gráfica, posición versus tiempo. En esta gráfica, lo que vamos a tener como coordenadas va a ser posición y tiempo. Como coordenadas. Entonces, tenemos acá el eje de los Y's, o puede ser el eje de la posición. La que está horizontalmente es el eje del tiempo, y nosotros sabemos que las unidades del tiempo en el sistema internacional son los segundos. Las unidades de la posición simplemente es una distancia, entonces sus unidades en el sistema internacional es el metro. La unidad de la posición en el sistema internacional es el metro. Y este es el plano cartesiano, y el intersecto es el origen 0,0. Esta es la primera forma. Ya, aquí vamos a ver la primera forma. Posición, tiempo. Ahora, nosotros sabemos de que un móvil o puede ir a la derecha con velocidad positiva, o puede ir a la izquierda con velocidad negativa, o puede estar quieto en reposo con una velocidad cero, ¿no? Entonces vamos a ver. Este movimiento que voy a dibujar acá, digo que tiene una gráfica más o menos así. Esta recta, si yo veo en algunos ejercicios una gráfica así como esta, con una recta que indica la trayectoria del móvil, o en fin, la gráfica del MRU, estoy diciendo automáticamente, yo deduzco de que esto tiene una velocidad positiva. Y cuando digo que tiene una velocidad positiva, significa que el móvil se mueve a la derecha. El móvil se mueve a la derecha. El móvil se mueve a la derecha.
¿Desde qué punto? Está partiendo desde la posición inicial. Le voy a poner x0 porque esto significa desde la posición inicial. Está partiendo desde la posición inicial x0 y está yendo a la derecha. En la gráfica, si yo llevo esta gráfica al plano, diría que esto es el eje X y el móvil está en este punto. Este móvil está en este punto y está partiendo ¿desde dónde? Desde la posición x0 y está yendo con una velocidad v y no sabemos cuál es la velocidad, pero de la gráfica nosotros podemos saber cuál es la velocidad. ¿Y cómo se sabe esa velocidad? Simplemente esta gráfica, el eje del tiempo vamos a trasladar hacia arriba para encontrar el ángulo. Y nosotros sabemos de que el ángulo sería formado por el eje del tiempo con la recta. Entonces, sabemos también de que la ecuación, cuando se trata de este movimiento de la gráfica posición-tiempo, la ecuación era posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Y nosotros hemos visto ya esto, ¿no? Ya se ha visto. De antes hemos visto con R, esto era cuando estaba en el espacio, pero ahora ya estamos especificando de que está con el eje X y con el tiempo, por eso le ponemos simplemente X. Ahora, si nosotros hemos hecho comparación y hemos dicho Y es igual a mx más b, por ejemplo, en geometría analítica, hemos hecho comparaciones. Hemos hecho comparaciones y decíamos de que esto es velocidad por el tiempo más posición inicial. De acá, el X representa el tiempo. De antes, en la gráfica de geometría analítica, el eje horizontal era X, pero para física en el MRU, el eje horizontal es el tiempo. El eje X con el tiempo son técnicamente, representan la misma cosa en la gráfica. Solo que esto es en el álgebra y esto es en física. Ahora, M representa la velocidad. M representa la velocidad. Y hemos dicho, ¿cómo se calculaba M? M era tangente del ángulo alfa. Y el ángulo alfa era el que está, eh, el que, el que se forma con el eje X y con la recta. Pero en física, el eje X es el tiempo y la recta es la gráfica del MRU. Ya, entonces, desde aquí podemos deducir de que la velocidad es igual a tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa. Y ahora, como este tangente del ángulo alfa va a ser un número, y para convertir como vector lo vamos a poner en el eje Y, eh, unitario simplemente, metros por segundos, unidades. Y ahora ya sabemos cómo vamos a calcular la velocidad. La velocidad vamos a calcular con esta fórmula. Y ya está. Ahora el tiempo lo tenemos, digamos, desde acá hasta acá, se ha movido en un tiempo t. Y nosotros podríamos graficar este tiempo t, así, acá hasta un tiempo t. Y ya está en esta posición. Posición B la voy a poner. En un tiempo t, ya está en una posición XV. Es posible XR, XQ, por ejemplo, XQ está en esta posición. Cuando pasó un tiempo T, este móvil ya se encuentra en una posición XQ. Es todo, técnicamente es todo. Ahora, ¿qué pasa si el móvil no se mueve a la derecha, si no se mueve a la izquierda? ¿Y cómo se grafica? Ya hemos visto esa gráfica también. Acá le vamos a poner, el móvil se mueve a la derecha. Ya, ahora, en caso de que el móvil se mueva a la izquierda, en caso de que el móvil se mueva a la izquierda, tiempo, unidades, segundo.
posición, unidades, metro en el sistema internacional y este es origen de coordenada 0,0. Y ahora graficamos la recta. Y para que la recta se mueva a la izquierda, la pendiente tiene que ser negativo. La pendiente tiene que ser negativo. Entonces, esta recta representa de que su velocidad es negativo. ¿Y qué significa que la velocidad sea negativo? Que el móvil se mueve a la izquierda. El móvil se mueve a la izquierda. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? A ver, vamos a graficar primero, digamos, en un plano. Esto es el eje X. El móvil va a empezar su movimiento desde este punto X inicial. El móvil está acá y inicia su movimiento desde X inicial. Acá está X inicial. Cuando pase un cierto tiempo, un tiempo t, digamos estará acá, un tiempo t va a estar más o menos aquí. El móvil ya estará por acá y le vamos a poner XQ. El móvil ya estará por acá. ¿En qué posición? Con una velocidad v, claro. Y como estamos hablando del MRU, esta velocidad tiene que ser constante. ¿Y en qué posición está? Cuando pase un tiempo t, está en la posición Q. Y ahora, este móvil se está moviendo a la derecha. Nosotros hemos dibujado acá como que estaría yendo a la derecha, pero realmente este no está yendo a la derecha. La gráfica debería estar para este lado. La gráfica debería estar para este lado. Así y así. Esto es cuando la posición era posición inicial x0 y posición q cuando pasa un tiempo t con una velocidad constante, claro está. Ahora, ¿cómo calculamos esta velocidad? La velocidad vamos a calcular, ya sabemos, ¿no? El ángulo tiene que ser trazado desde el tiempo, desde el eje del tiempo en sentido antihorario hasta la recta. Y este es el ángulo alfa. Y nosotros la velocidad calculamos como tangente de ese ángulo alfa. Pero como tangente es un número, hay que multiplicarle por un vector unitario en la dirección y metros por segundos. Ya está. Ahora, en este caso, yo he calculado la velocidad. ¿Qué pasa si me dicen allá la rapidez? Si me piden la rapidez, simplemente digo tangente de alfa, metros por segundos. Acá, para la rapidez es el módulo de la velocidad. Simplemente voy a hallar el tangente del ángulo, digamos esto, teta. Del ángulo agudo, ya no del ángulo obtuso, sino del ángulo agudo directamente. Tangente del ángulo teta, pero unidades metro por segundo. Eso es rapidez. Y el de arriba es velocidad como vector. Acá también velocidad se halla con el ángulo que se forma con el eje del tiempo en forma antihoraria hasta la recta. Acá también en el eje del tiempo en forma antihoraria hasta la recta. Pero la rapidez se halla simplemente con el ángulo agudo, porque el ángulo agudo representa un triángulo, entonces es mucho más fácil hallar tangente de un triángulo. Por eso se hace así. ¿Qué más podríamos hablar aquí? Su ecuación. Su ecuación. Su ecuación ya sabemos de que de esta recta, su ecuación de esta recta va a ser posición final, va a ser igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Como estoy poniendo vectorialmente todo, no importa el signo, porque eventualmente ya nosotros sabemos de que en algún momento si se mueve a la izquierda es negativo, si se mueve a la derecha es positivo. Vectorialmente ya sabemos eso también. Ahora, ya técnicamente es todo.
la pendiente, también podríamos hacer analogía. Es lo mismo, lo mismo. Esto de acá podría copiar allá y es lo mismo. Básicamente esto sería el MRU. El MRU, y hablando específicamente de las gráficas posición-tiempo. Móvil que se va a la derecha, pendiente positiva. Móvil que se va a la izquierda, pendiente negativa. Pero ¿qué pasa si el móvil está en reposo? Si el móvil está en reposo, su gráfica sería más o menos así. Vamos a ver acá. Posición, tiempo. Si el móvil va a estar en reposo, significa que su posición inicial, la posición final y cualquier otra posición va a ser constante. Y nosotros sabemos por funciones de la función lineal, sabemos que para que algo sea constante como gráfica, se tiene que trazar una línea recta. Entonces, si la línea, si la gráfica va a ser una gráfica, una recta horizontal, en la posición inicial, por ejemplo, la posición inicial nunca cambia, no importa, el tiempo pasa. En este punto el tiempo es t, en este punto el tiempo es otro t, no sé, cualquier tiempo. Pero la posición inicial no ha cambiado. En cambio acá, la posición inicial era acá, luego la posición inicial está acá, digo, en cualquier posición. Luego la posición está aquí, xq y así, cambia. Pero acá la posición se mantiene constante. ¿Qué significa? Que el móvil está en reposo. Reposo. El móvil está en reposo. ¿Y en qué posición está? En x0. Ahora, ¿qué pasa si la gráfica es una recta horizontal y justo acá? Este también representa al móvil en reposo, solo que el móvil ahora ya no está en el eje x0, digo, en la posición x0, sino en la posición 0,0, en el origen de coordenadas. Si la gráfica fuera una recta horizontal, pero por debajo del 0, entonces está en una posición B, por ejemplo, ya también está a la izquierda. ¿Cómo sería esto? A ver, en una gráfica horizontal. Si digamos tenemos esto, el X, y esto es X negativo, y acá está el 0, y esto es el X positivo, el eje X positivo, más o menos así. Entonces, aquí, esto significa que la posición donde está parado el carro está más allá del 0, o sea, está el carro detenido acá. El móvil está detenido en ahí. Ahora, ¿qué pasa aquí? En esta gráfica me dice de que el móvil está detenido, pero está en el punto 0,0, está en el origen de coordenadas. O sea, este móvil estaría acá. El móvil estaría en la posición 0, 0. Ahora, ¿qué significa esto? De que la posición no está en el eje X positivo, sino está desde aquí todavía. Aquí está la posición XB, XB. Solo que está partiendo desde más allá del origen, desde más allá. Es todo. Ahora vamos a ver la gráfica velocidad, velocidad versus tiempo. La gráfica velocidad versus tiempo. Aquí nosotros ya sabemos, en el MRU por definición sabemos de que la velocidad se mantiene constante. Entonces, la gráfica debe ser una línea horizontal, una línea constante. El tiempo se mide en segundos en el sistema internacional. La velocidad, unidades de la velocidad en el sistema internacional es metros por
segundos, en fin. Ahora, vamos a tener tres casos. El primer caso es cuando la velocidad va a ser positivo. ¿Cómo sé yo en una gráfica que la velocidad va a ser positivo? Esto es la velocidad. Cuando la gráfica está por encima del punto cero del origen, aquí para arriba, desde aquí para arriba, la velocidad se conoce o se dice que es positivo. Acá puede ser 4, acá puede ser 5, 6 y está continuamente subiendo y siempre va a ser positivo. Desde aquí para arriba, los valores que va a tomar cada punto van a ser valores positivos. Y como estos valores van a ser positivos y yo tomo este punto cualquiera, entonces este rapidez va a tomar números positivos. Y los números positivos en vectores son vectores positivos y la velocidad es positiva, que significa que el móvil se va a la derecha. Entonces aquí el móvil se mueve, se mueve a la derecha. El móvil se mueve a la derecha. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la recta está graficado por encima del 0,0. Ahora, si yo quisiera hallar el área, por ejemplo, el área de la gráfica, cuando el tiempo es t1 hasta un tiempo 2, por ejemplo, tiempo 2, esta área es base por altura. La base es variación del tiempo por la altura y la altura me representa la rapidez. Y ahora, si a esta rapidez nosotros recordamos la fórmula que desplazamiento es velocidad por el tiempo y estito está allá y me representa el área, significa que el área es igual a ¿qué? A la distancia. A la distancia. Y ahora, si es que yo quiero convertir esto, acá esto es en forma escalar, pero si quisiera hablar de vectores, diría que la velocidad por este tiempo es igual al área. Ya sabemos que es el área. Y como estoy hablando de vector, estoy hablando del desplazamiento, de desplazamiento. Y además, como nosotros ya sabemos, el desplazamiento es un vector. ¿Qué significa? Que puede estar yendo en el eje X positivo o puede estar yendo en el eje Y negativo. Entonces, el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Negativo, ¿cuándo? Para que un vector sea negativo o positivo, depende del número, ¿no? Cuando el escalar es positivo, todo el vector, el desplazamiento va a ser positivo. Cuando el escalar va a ser negativo, el desplazamiento va a ser negativo. Pero como el tiempo siempre va a ser positivo, va a depender de la velocidad. Si la velocidad es positiva, si la velocidad es positiva, entonces el desplazamiento es positivo. Ahora, si la velocidad es negativa, entonces el desplazamiento va a ser negativo. Si la velocidad es positiva, significa que está yendo a la derecha. Si la velocidad es negativa, significa que está yendo a la izquierda. Aquí arriba la velocidad es positiva, entonces su desplazamiento es positiva. ¿Qué significa? Que el móvil se va a la derecha. Este es el área. El área, si quiero hallar el área en una gráfica velocidad-tiempo, técnicamente estoy hallando a la distancia o si no al desplazamiento. Distancia será un número escalar. No importa si la gráfica está para abajo, siempre va a ser positivo. Pero si quiero hallarlo como desplazamiento, cuando la gráfica tiene velocidad positiva, el desplazamiento será positiva y además se estará moviendo a la derecha. Esta gráfica, esta gráfica en una línea recta sería así. Cuando el tiempo está, este es el eje de la posición. Y ahora, el móvil estaba acá, en una posición X, digamos, X inicial, digamos. Su velocidad es esta que está acá, su velocidad. Está yendo a la derecha. ¿Por qué? Porque la velocidad está por encima del cero. Entonces su velocidad va a ser positivo.
su velocidad va a ser positivo. Y como la velocidad va a ser positivo, entonces este está yendo en un intervalo de tiempo delta t, y estará acá con la misma velocidad v. Este desplazamiento desde aquí hasta acá, hasta esta rectita, este desplazamiento, ¿cómo se va a calcular? El desplazamiento va a ser igual al área en la gráfica. Y como esto es un vector, simplemente le multiplicas por i metros, ¿ya está? Porque metros es la unidad del desplazamiento, distancia. Ahora, si quiero hallar solamente distancia, que hemos dicho que es igual al espacio recorrido, si era igual al espacio recorrido, la distancia se calculaba como área, y también estaría en unidades de metro, también. Ahora vamos a ver el caso de que el móvil se mueva a la izquierda. Si el móvil se mueve a la izquierda, simplemente la gráfica ya no va a estar por encima del cero, sino la gráfica va a estar por debajo del 0,0. Esto es el tiempo, y sabemos que el tiempo, unidades, segundo, posición, unidades, metro, y acá está en el 0. Ahora, el móvil, para que su velocidad sea negativo, tiene que dibujarse para abajo. Entonces aquí, en todos estos puntos representan, esto es velocidad, no es posición. Velocidad, metros por segundos. Todos estos puntos que están por debajo del cero son valores negativos. Entonces, para que yo diga que la velocidad es negativa, entonces debo dibujar acá una gráfica horizontal. Y además ya sé, como está abajo, ya sé que la velocidad o la rapidez va a ser negativa. Entonces, esta gráfica, ¿qué cosa representa? Representa a un móvil que se mueve, a la izquierda. Móvil que se mueve a la izquierda. ¿Por qué? Porque la velocidad, como está por debajo y hay una recta acá constante, es negativo. Ahora, si quisiera hallar área, el área siempre se dibuja con la recta y el eje del tiempo. Esta área, que también es una figura geométrica, esta área también me va a representar a quién. El área va a representarme al espacio o también a la distancia. Ahora, si yo quisiera hallar el desplazamiento, o sea, vectorialmente, simplemente tendría que hallar el área, pero como esto es vector, tendría que multiplicarle por un vector unitario y la unidad sería metros. Pero como ya sabemos que desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo, y nosotros estamos dándonos cuenta de que la velocidad de acá va a ser negativo porque está debajo del cero del tiempo, por debajo. La gráfica, la recta está por debajo, entonces la velocidad va a ser negativo. La velocidad va a ser negativo, entonces el desplazamiento va a ser negativo. Y el desplazamiento va a ser negativo, menos velocidad tiempo. Y esto es igual al menos área simplemente. Menos área. En el i, con el vector unitario i, metros. Metros. Y ya eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si la gráfica esto es la primera parte y la segunda parte sería esto? Ahora, en el caso de que acá vamos a poner, ¿ya? Esto va a ser A, esto es B, en un caso C. Si tenemos el tiempo acá, segundos, y la velocidad en metros por segundos, ya, yo quiero que el móvil esté en reposo. Entonces la gráfica tendrá que estar por encima del eje del tiempo.
y acá la velocidad es 0 y el el móvil permanece en reposo. Reposo significa que no se mueve. La velocidad aquí es 0. Acá ya sabemos que la velocidad es negativa. Acá, cuando está por encima del 0, la velocidad es positiva. Y como la velocidad va a ser positivo, el desplazamiento es positivo. ¿Qué significa? Que va a la derecha. Cuando la velocidad negativa, el desplazamiento es negativo, ¿qué significa? Que va a la izquierda. En el tercer caso, de que la velocidad, la gráfica en velocidad versus tiempo, la gráfica de la recta es horizontal constante y justo coincide con el eje del tiempo, la velocidad se hace 0. El móvil no se mueve. Ahora continuamos con leyes de Kepler en MRU. ¿Qué me dice esto? Que si yo tengo acá un movimiento, por ejemplo, si yo tengo acá un móvil, si yo tengo un móvil aquí que se mueve con una velocidad v y luego de cierto tiempo el móvil está aquí con la misma velocidad v cuando pasa un tiempo t. Luego yo, a propósito, quiero analizar el cuerpo cuando pase el mismo tiempo. Acá t, acá también t. Y obviamente como se trata del MRU, la velocidad se mantiene constante. Y este movimiento lo voy a analizar desde, desde un observador que se encuentra en este punto, por ejemplo. El observador está en este punto, aquí. Y este va a analizar este movimiento. Entonces, para este observador, el móvil se encontraba primero en esta posición. En esta posición. Luego, el móvil ya estaba acá. Para él está viendo aquí. Luego, el móvil se encuentra más allá. Entonces, ¿qué me dice Kepler? Que nosotros sabemos también que esta distancia desde aquí hasta acá es un desplazamiento, por ejemplo, desplazamiento d, y desde acá hasta acá hay un desplazamiento d también. Entonces, Kepler me dice que eh, un móvil barre áreas iguales en tiempos iguales. Si esto es área 1, área 2. Entonces, como los tiempos son iguales, entonces las áreas van a ser iguales. Entonces, en acá, en tiempos iguales, el móvil barre áreas iguales. Áreas iguales. Significa que área 1 va a ser igual al área 2. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones del MRU. Ponemos acá aplicaciones del MRU. Primero, hablemos del tiempo de encuentro. Si nosotros tenemos acá, un móvil A que se mueve a la derecha con una velocidad v1 y acá va a haber otro móvil B que se mueve a la izquierda con una velocidad 2, y inicialmente ellos estaban separados por una distancia de. Entonces, ¿en qué momento estas partículas se van a encontrar? A eso se le denomina tiempo de encuentro. Entonces, estas partículas, cuando pase un tiempo t,
ya estará acá. La partícula A ya estará acá cuando pase un tiempo t. Cuando pase el mismo tiempo t, la partícula B ya estará aquí. Entonces ya se han encontrado. Para hallar el tiempo que ellos requieren para encontrarse cuando estaban separados a una distancia d, se va a calcular como esa distancia de separación entre la rapidez de 1 más la rapidez de 2. Tiempo de encuentro. Para el tiempo de alcance, para el tiempo de alcance va a ser lo mismo, solo que acá, si el móvil A se movía a la derecha con una velocidad v1 y el móvil B también se mueve a la derecha con una velocidad v2, inicialmente estaban separados una distancia d, entonces para que el móvil A alcance al móvil B significa que su velocidad o la rapidez de 1 tiene que ser mayor a la rapidez de 2. Esto es muy importante. Entonces, esto tiene que ser, la partícula A tiene que ser más rápido que la partícula B. Entonces, eventualmente cuando ya esté acá, le va a alcanzar. Entonces, este tiempo t, cuando pase este tiempo t, el móvil A ya va a estar acá y con la misma rapidez, velocidad 1. Ahora el móvil B, cuando pase el mismo tiempo, como es mucho más lento, en este mismo tiempo estará acá, se encuentran ahí. Y para calcular el tiempo que demoran el cuerpo A y el bloque B para encontrarse, sabiendo de que el bloque A o el cuerpo A estaba detrás, pero que tiene mayor velocidad para encontrarlo, para alcanzarlo. Entonces, este tiempo de alcance se calcula como la distancia inicial de separación entre la rapidez de 1. ¿Por qué le pongo 1? Porque esto va a ser mayor, menos la rapidez de 2. Rapideces, estamos hablando de módulos, no estamos hablando de vectores. Entonces, son dos fórmulas para las aplicaciones.